imaginar, pero eso no significa que estemos mal, que estemos rotos. Significa que en el paso de nuestra vida nuestro cerebro ha ido aprendiendo a adaptarse. Hoy en esta presentación vamos a ver tres cosas. Cómo el entorno moldea tu cerebro, cómo te afecta sin que lo notes y cómo puedes empezar a cambiarlo, resetearlo. Porque si bien decimos que el entorno te puede cambiar tu cerebro, pues entonces nosotros podemos utilizar el conocimiento a nuestro favor para cambiarlo de una manera positiva. Y bueno, para entender esto, fíjense bien, este es de una revista que se llama Nature, que es de las más importantes actualmente. Y aquí vemos que si nosotros estamos con constante estrés, que tenemos un entorno difícil, tu trabajo, la ciudad en donde vives, que si hay tráfico, el clima o incluso dentro del hogar, se activa un área del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo, que se encuentra aquí en el centro, manda una señal a una glándula que se llama hipófisis. Y esta glándula manda una señal a unas glándulas que se encuentran arriba de los riñones. Se llaman suprarrenales. Y ahí es donde empieza la liberación del cortisol. Este sistema que tenemos está diseñado para sobrevivir. Gracias a que tenemos cortisol, pues es que nos levantamos, nos movemos, nos activamos. El problema es cuando este entorno está constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Podemos ver que se activan otras áreas, como la amígdala, la respuesta a los impulsos, a las reacciones. Y esto va a desencadenar a la larga problemas de salud mental, que los trastornos de salud mental actualmente en el mundo ya están incrementando a modo tal que se están peleando ahí con las enfermedades cardiovasculares como principales causas de morbilidad y mortalidad. Esto quiere decir enfermedades y causas de muerte. También el exceso de estrés, digo, no es el tema, pero también nos condiciona a padecer obesidad, síndrome metabólico. También está bien estudiado que una persona que está sometida a mucho estrés puede ser la génesis o el riesgo de padecer cáncer, enfermedades oncológicas. Y ya no digamos de nuestras alteraciones del sistema inmune que nos hacen susceptibles a múltiples enfermedades. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos constantemente sometidos a muchas respuestas de estrés? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo decía y pone el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la casa, cuando uno va al trabajo es como cuando uno está en el ring y uno es boxeador y estás en el centro peleando, ganándote la chuleta, yendo a cazar el mamut, y cuando regresas a tu esquina es un espacio en donde, ¿qué te hace tu entrenador? Pues te cachetea, te echa porras, te echa ánimos, te dice cómo hacerlo, te pone tu bolsita de frío, te da agüita, cambia el protector, te empieza a curar heridas si es que tienes, para que en ese tiempo, ese pequeño tiempo que tienes, pues te empieces como a recuperar y salgas otra vez al estrés. Hay ocasiones en donde tenemos estrés tanto adentro del ring como afuera del ring. Y todo el tiempo estamos sometidos a estrés, estrés, estrés. Entonces, esto va a aumentar todavía más los niveles de cortisol y con el tiempo empieza a haber una desregulación. Si tenemos estrés, un cortisol alto, estamos siempre super hiperactivados, con respuestas exageradas. O la otra, empezamos con agotamiento, así, pum, un aplanamiento. Tu cuerpo ya no responde normal. ¿No te ha pasado que a veces tienes que estar al 100 y estás como cansado, como fatigado, o muy irritable, muy hiperactivo, que de repente estás en casa en quietud y tu gatito aventó una taza, o no sé, una tapa de una olla y ¡pum! Y tú empiezas así como a estar muy hiperalerta, muy hiperactivo, muy reactivo.
Eso depende de muchas cosas, por ejemplo, como lo podemos ver aquí en la diapo, depende mucho de la genética. Hay personas que tienden más a estresarse que otras. ¿Qué tanto te estás exponiendo a ese ambiente? ¿Qué tanto te estás adaptando? En cuanto a sexo, hay veces que a las mujeres les afecta más, pero en cantidad los hombres son más afectados al estrés. Los hombres desarrollan más enfermedades cardiovasculares. Las mujeres tienen un factor protector por los estrógenos. Entonces, un entorno no solamente te estresa, sino va a cambiar la forma en cómo está tu cerebro y cómo vas a responder al estrés. A ver, vamos a esperar un momentito. Se me hace que se le trabó el internet al doctor. Un momentito. Gracias, Adrián. Sí, hay que esperar un momentito. Suele suceder. Últimamente está pasando, dicen que es porque el calor influye en las fibras de los internets, pero no sé qué tan verdad sea eso. Ya. La presentación ya la podemos ver, doctor. Muy bien, entonces, a ver, seguimos. Ya me escuchan, ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros tenemos niveles elevados de cortisol de manera crónica, el cortisol se nos empieza a disminuir y entonces empezamos a tener diferentes tipos de respuesta al estrés. Entonces, ¿qué sucede? Mm, el entorno, un estrés crónico, empieza a estimular nuestro hipotálamo, nuestro hipotálamo empieza a estimular la hipófisis y la hipófisis a las suprarrenales y eso libera cortisol. Las glándulas suprarrenales al liberar cortisol empiezan a generar cambios en todo el cuerpo, pero a nivel cerebral empieza a haber pérdida de conexiones neuronales, afecta las sinapsis entre neuronas y hay una mayor reactividad al estrés. Un estrés prolongado activa este eje, cambia la estructura de nuestro cerebro,
reduce alteraciones del pensamiento y del comportamiento, empezamos a tener problemas de memoria, problemas de concentración. La genética forma parte importante de esto, porque como les comentaba, hay personas que tienen más tolerancia al estrés que otras. ¿De qué depende? Alimentación, infancia. Ahorita vamos a ir avanzando poco a poquito en cuanto a los otros factores que existen. Por ejemplo, este es un artículo de Llama Pediatrics y nos habla acerca de crianza dura y crianza cálida. ¿Qué pasa cuando en nuestra familia de niños, sobre todo en la primera infancia, que es de los 0 a 5 años, tuvimos violencia intrafamiliar, límites muy rígidos, los dos extremos de la negligencia de padres a hijos? O estamos mucho tiempo, sobreprotegiéndolos o estamos ausentes. Eso empieza a haber cambios en todo el cerebro, no solamente en una parte del cerebro. No solamente en la cuestión emocional, que es algo que viene después, en la infancia tardía. Cuando hay infancia, en la infancia tardía, ya empezamos a ver cuestiones de ansiedad, de depresión, de problemas en la escuela, problemas de concentración, y esto empieza a hacer un crecimiento en una estructura del cerebro que se llama amígdala. Cuando la amígdala está un poquito más grande, empieza a haber una mayor reactividad de los niños. Los niños, a diferencia de los adultos, muestran depresión, por ejemplo, con agresividad, con llanto. Es directamente proporcional el cómo el estilo de crianza va a afectar el desarrollo del niño. Por ejemplo, nunca es tarde para empezar a tener un estilo de crianza diferente. Si a lo mejor en un momento dado hubo violencia, hubo mm, gritos, groserías, ofensas, en cualquier momento de la vida puede haber una reversión neurológica sobre todos los daños que se pueden que se generan por una crianza dura. Hay estudios en donde dicen, si un niño con un IQ promedio elevado tiene una crianza dura, conforme va creciendo, su IQ va disminuyendo. Y lo contrario, un niño que no tiene un IQ tan sobresaliente, digamos normal abajo, pero tiene un estilo de crianza cálida, cuando los vemos a estos dos perdón, de adultos, el que tuvo una crianza cálida está muy por encima de la persona que genéticamente tiene un buen IQ. Entonces, esto es bastante importante. Es piedra angular siempre estar hablando acerca de cómo mejorar la crianza. Y ahí, por ejemplo, pues les encargo a todas las personas que trabajan con niños, que trabajan con familias, el impacto que hacen en las familias y en las generaciones, pues es sin igual. ¿Qué otra cosa vemos? Uno pensará que es desde niños. La verdad es que las estructuras neuronales que se afectan están en el cerebro desde la semana 6, semana 9 del embarazo. ¿Qué onda con el embarazo? Si hay disfunción familiar en el embarazo, digo, el embrión, el feto, el producto, viene en un medio agua. El agua transmite mucho más las señales y todo lo que influye en el exterior, uno pensará que no impacta, pero sí impacta. Si tenemos familias conflictivas, si hay una mala cohesión, si tienen mala comunicación, si tienen una mala adaptación a las crisis que se van viniendo. Yo por eso cuando tengo consultas con pacientes embarazadas, siempre sí o sí le digo, tráeme que venga tu pareja. ¿Por qué? Porque esto es importante explicarlo. Un ambiente conflictivo en el embarazo tiene repercusiones a nivel cerebral. ¿Qué sucede? Va a disminuir el volumen o el tamaño del hipocampo. Eso a la larga se va a manifestar con problemas conductuales. Y ahí tenemos a todos los niños con sus etiquetas de tiene TDA, le hace falta mano dura, es muy, muy berrinchudo, es muy enojón, no hace caso, cuando probablemente el origen sea desde que estaba en la pancita de su mamá. Entonces,
El estrés familiar durante el embarazo es una pieza clave. Tiene consecuencias neurobiológicas duraderas en el cerebro del niño, particularmente en dónde, en el hipocampo, que es una región que se encarga de la memoria y se encarga de regular el estrés y que los efectos pueden permanecer por más de 10 años. Todo lo que se generó y se gestó literalmente en la gestación tiene repercusiones hasta 10 años después. Entonces, invitación, sensibilidad parental temprana con papás y con mamás, porque se ha estudiado que ambos participan. No digamos de que, pues es que la mamá solita puede hacerlo sin el papá. No, los dos participan y los dos son igual de importantes. ¿Qué es la invitación? Que haya cariño, que haya cercanía, que haya palabras de amor. Yo a mis pacientes embarazadas, ¿qué les digo? Háblale bonito, sóbalo, acarícialo, porque a pesar de que son 7 capas las que existen entre el exterior con el bebé, ese contacto físico sí lo llega a resentir el bebé, el producto. Ponle música bonita, háblale bonito. Fuera de la alimentación, el ejercicio y todo lo que se debe de hacer en un embarazo. Cuando hay una sensibilidad temprana, cuando hay crianza saludable, cuando hay familias funcionales, empieza a aumentar el tamaño del cerebro y no cualquier parte del cerebro, la corteza prefrontal, la corteza cerebral, la materia gris, que es la que está encargada, pues, del juicio, del cálculo, de poner el freno a la cuestión emocional, porque la corteza prefrontal es la que tenemos aquí. Esta es lo que nos ayuda a pensar, razonar, dar una explicación, el enfoque. Y lo que tenemos aquí en medio, que es lo emocional, el sistema límbico, el amígdala, el hipocampo, eso es lo que nos detona las emociones. ¿Qué pasa si hay un entorno saludable? Tenemos buena cantidad de corteza prefrontal. ¿Qué pasa si tenemos un ambiente adverso? Pues entonces se disminuye nuestra corteza. Y esta disminución de la corteza hace que no se detenga tanto la cuestión de las emociones, la emocionalidad, la reactividad. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen desarrollo infantil, cuando tenemos un entorno familiar saludable, en el niño se va a manifestar en menos ansiedad, va a tener una mejor memoria, va a tener conductas sanas, una buena relación familiar con cariño, con cercanía, con buena comunicación, pues va a haber un mayor volumen del hipocampo, va a haber una mejor conectividad y va a haber una mejor regulación del estrés y de las emociones. Ahora vamos a otro tema que también es importante, es el de las redes sociales. ¿Qué impacto tienen? Hoy en día, estaba viendo yo un artículo que decía que estamos viendo algo sin precedentes. En toda la historia de la humanidad, que son más o menos 10.000 años, las generaciones nuevas tendían a ser más inteligentes que las generaciones pasadas. Y hoy se están presentando fenómenos en los cuales las generaciones de nuestros hijos y sus hijos están teniendo menor inteligencia que la de los padres, que una generación anterior. Mucho de ello es, por ejemplo, esta cuestión de la era digital, del internet, de la inteligencia artificial, de las redes sociales. Y esto está plenamente estudiado, a- hasta por tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa tu hijo en las redes sociales? Y no solamente cuánto tiempo pasa, ¿qué tipo de contenidos ve? Eso de scrollear, estar viendo uno tras otro, y se les va la vida. Por eso hasta dicen, no, señor, a tu hijo no le vas a dar un teléfono celular hasta los 16 años.
¿Por qué? Porque de niños somos del reino animalia. Digo, hay una controversia, hay gente que dice, no, yo no soy un animal. Pues dentro de los cinco reinos no somos hongos, no somos protozoarios, no somos bacterias, somos animales, no somos plantas. O sea, no hay que ser, no es de que sean cinco reinos y los humanos, no. Nosotros pertenecemos a un grupo en donde nosotros aprendemos mediante la vista, el olfato, el tocar, el contacto con la naturaleza. Muchos de ustedes no me van a dejar mentir cómo fue tu infancia. No corrías en las calles, en la lluvia, en los charcos, tenías muchos amigos, interactuabas. Hoy en día, por un montón de factores, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Hoy en día, dejar salir a un niño de 5 o 7 años a la calle, pues es complicado. Y luego los espacios públicos a veces también no son tan seguros o cuestan o están inaccesibles, aparte de que el tiempo de los padres se disminuyó por estar más tiempo en el trabajo. En fin, múltiples factores, los niños están expuestos mayormente a redes sociales por un montón de factores. Aquí en este estudio de llama Pediatrics dice de los 12 a los 15 años. Si el niño usa frecuentemente redes sociales, tiene problemas en la amígdala, en el núcleo estriado ventral y en la ínsula posterior. ¿Qué es lo que sucede? Que es un niño que no se puede concentrar, que es un niño que está hiperestimulado, que es un niño que le cuesta trabajo poner un freno cada vez más a lo que está haciendo, a estar en relación con con las redes, y aparte se estimula este ciclo dopaminérgico en el cual cada vez está queriendo más y más y más y más. Y las redes sociales también, digámoslo así, que como que tu cerebro se empieza a fusionar porque te empiezan a mostrar cosas de las que tú estás como teniendo mayor inquietud. Es algo bien importante. Si aquí, por ejemplo, vemos cuáles son las zonas afectadas: la zona prefrontal, la zona temporal, la zona parietal y la zona occipital, prácticamente todo el cerebro. Las redes sociales reducen el espesor cerebral, así como por ejemplo cuando lo vimos con familias disfuncionales. Tenemos una disminución en la corteza prefrontal. Obviamente tiene muchas implicaciones. Tenemos personas que ya no consolidan su memoria como antes, bajan rendimiento escolar, no tienen una capacidad de análisis, quieren, bueno, tienen una cultura, si de por sí con el nivel de ansiedad que se maneja hoy en día, con esto quieren cosas con más prontitud, tienen baja tolerancia a frustración, empiezan a ver mundos irreales, porque generalmente, ¿qué es lo que vemos en las redes sociales? Sí, noticias, catástrofes, todo lo que vende, pero también tenemos estilos de vida que son irreales, vidas perfectas, cuerpos perfectos, relaciones perfectas. Sabemos que eso no es la vida. Es como si estuviéramos en un mundo aparte, como si estuviéramos viviendo en un sueño, en una película, y es algo que está afectando mucho a los adolescentes. Empezamos a ver personas cada vez más jóvenes con trastornos de ansiedad, con depresión, con aislamiento, con, en fin, la salud mental se ve alterada bastante y no solamente en cuestión psicológica, sino también en cuestión orgánica, en el cerebro. Entonces, con el uso de las redes, menor corteza cerebral. Con el internet se deteriora la cognición. Empieza a haber problemas en el control inhibitorio. Ya el niño ya no puede parar, ya se molesta, ya se enoja. Hemos visto casos hasta en donde cometen, no sé, suicidio, cosas así por no poder parar, por quererles poner un límite. Algo bien importante, porque no se trata nada más de retirar el internet o el teléfono o las redes sociales, ¿no? Porque si no, pues es que quítaselo, sí. ¿Y qué queda? ¿Y qué hay? ¿Y qué opción le das? Porque a veces desde el niño chiquito se lo damos, ¿para qué? Pues para que esté tranquilo en la mesa, para que no esté llorando, para que no esté interrumpiendo, para que le permita más tiempo al padre estar más tiempo en sus actividades, porque esta es una responsabilidad
pues digamos que compartida. Ok, te quito el teléfono, pero ¿qué hacemos? Vamos a caminar, vamos a jugar, vamos a, no sé, un juego de mesa, vamos a salir a la naturaleza, que yo ahorita voy a explicar qué sucede con el cerebro cuando tenemos contacto con la naturaleza. Es bien importante dar opciones. Es bien importante desde un inicio marcar un límite. Esa regla que dicen en Europa, por ejemplo, ya están prohibiendo redes sociales, ya están prohibiendo teléfonos en las escuelas, ya desde tienen sus cajitas y los niños antes de entrar sin teléfono y al salir con teléfono. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir esta parte de la convivencia. Entonces, es importante. El uso de Internet se asocia con deterioro cognitivo. Funciones clave como el autocontrol, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. Entonces, hay una vulnerabilidad que existe y que va en aumento y que entre más tiempo estemos pasando de por horas por día a por meses o años, pues evidentemente el daño va a ser cada vez mayor. El sueño. Aquí tenemos dos investigaciones, una de la CDC y otra de Lancet. ¿Qué sucede cuando no dormimos bien? El sueño tiene múltiples funciones. Una de ellas porque nada más pensamos que es para descansar. Ah, es que me voy a dormir para descansar. La verdad es que va mucho más profundo. Cuando tú estás durmiendo, tu cerebro se está reparando. Pongo yo el ejemplo de una ciudad. Cuando reparan las vías rápidas, el segundo piso o las vías más concurridas, en la madrugada, porque en la madrugada hay menos movilidad de las personas. En el cerebro ocurre algo similar. Cuando tú estás acostado, tu cuerpo está trabajando todo el tiempo se está consumiendo glucosa, se están consumiendo ATP y se está reparando tu cerebro. Las neuronas tienen alrededor unas neuronas que se llaman células de la glía que se dedican a ayudarle a la neurona a sacar todos los desechos. Pero ¿qué ocurre? Ah, y bueno, dentro del sueño también se va consolidando la memoria. Todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás leyendo, lo que estás viendo, llega un momento en donde en la noche, en los sueños profundos, el hipocampo está consolidando todo el conocimiento que estás aprendiendo. Si tú no duermes, ¿cuánto tienes que dormir? Pues como adulto, desde los adolescentes, de 7 a 8 horas. Y fíjate bien, de 7 a 8 horas, ese es el rango. Si tú duermes más de 8 horas, o menos de 7 horas, te vas acercando a los extremos y va incrementando el riesgo de mortalidad por todas las causas y va incrementando el riesgo de padecer enfermedades. Sí, o sea, no porque duermas 12 horas vas a estar mejor, no. No porque dicen, no, es que durmiendo bien 4 o 5 horitas me recupero. No, o sea, está bien estudiado. Esto que te estoy diciendo no es creencia. No es un consejo que te doy, es lo que está diciendo la investigación, metaanálisis. Un sueño insuficiente se asoció a peores resultados de inteligencia, de memoria, de atención y bienestar mental. Lo midieron con estudios de radiodiagnóstico, con estudios de sangre, con pruebas psicológicas. Las personas que tienden a no dormir, tan solo con una semana que duermas menos de 6 horas, empiezas a tener un deterioro cognitivo, empiezas a tener problemas emocionales, problemas del control inhibitorio, de repente eres muy reactivo. Lo vemos, por ejemplo, cuando un bebé no duerme, cómo está irritable, está llorando, está molesto. De adultos es lo mismo. Aparte de que hay mayor acumulación de una sustancia que se llama betamiloide, la génesis de Alzheimer. Aquí estamos hablando ya de un problema de neurodegeneración. Si no duermes bien, tiendes a padecer más problemas neurológicos como Alzheimer. Adolescentes que dormían menos de 7 horas presentaron menor tamaño del cerebelo y de la corteza orbitofrontal. Entonces empezaron a tener problemas de comportamiento, problemas de salud mental. Un sueño insuficiente y de mala calidad tiene efectos adversos y graves
en el desarrollo cerebral. El dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica para mantener un cerebro saludable y funcional a largo plazo. El dormir bien empieza no a las 8 o 9 de la noche. El dormir empieza desde que te levantas. Si tú te levantas temprano, tienes el estímulo del sol en tus ojos, eso va a generar a que en la noche tengas mayores cantidades de melatonina, y la melatonina es una sustancia que te ayuda a conciliar el sueño, a introducirte a esta etapa del sueño. Pero si te despiertas tarde, si en la noche estás con estímulos, la pantalla azul del teléfono, por ejemplo, estás viendo noticias, estás reactivando tu amígdala, entonces el cerebro entra en un descontrol, dice, ¿qué onda? Pues es que ya es hora de dormir y ya quiero dormir, pero me están poniendo la fiesta. Entonces se activa tu cerebro, tu sistema reticular ascendente, que es el que te está manteniendo alerta, y el otro se apaga, lo que está en el bulbo, ¿no? En esta zona en el bulbo, que es donde empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o sea, lo que es la energía, pero si acá estamos estimulando, pues esto no se va a manifestar, se va a manifestar más esto. Y es por eso que dicen, es que tengo insomnio. Sí, pero es que a lo mejor estás teniendo malos hábitos. Claro que también hay condiciones biológicas, enfermedades que pueden condicionar una mala calidad de sueño, problemas de insomnio, que no llegues a sueños profundos y que por ende tengas problemas neurológicos. Por eso es importante también revisarte, porque no todo el insomnio y no todos los problemas de sueño son iguales. Puede ser que a nivel de tu garganta se aplaste cuando estés acostado, entonces empieza a haber una disminución de la oxigenación cerebral, tu cerebro empieza a alertar de que ya no hay oxigenación adecuada y te empieza a aventar alertas de despertarte, de roncar, de meter aire. Y eso hace que no llegues a sueños profundos. Y el no llegar a sueños profundos sucede todo lo que te estoy platicando. Entonces, revisemos tu sueño. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuántas horas duermes? ¿Y tienes sueño reparador? Cuando te despiertas, ¿te estás al 100? Importante, problemas para las personas que trabajan de noche o que tienen turnos rolados, o que de repente dentro de su dinámica familiar tienden a desvelarse y hay ruido, y hay familias que cenan a las 11 de la noche y a las 11 de la noche parece que es como la 1 2 de la tarde, están comiendo, están conviviendo, están platicando. Entonces, eso es cuanto al sueño. Esa es una diapo bonita. Habla acerca de las mascotas. ¿Quién tiene mascotas? Sobre todo perros y gatos. Sí, porque si tienes un pececito, pues también igual te disminuye el estrés, ¿no? El capibara, ¿no? Que es un animal que ya está relacionándose con una disminución tremenda de estrés. Pero lo más común, un perro, un gato. ¿Qué sucede cuando tenemos mascotas? Esto está investigado. Aquí abajo de cada diapositiva estoy poniendo la bibliografía, las referencias. Va a aumentar tu oxitocina. La oxitocina es la hormona del vínculo, de la conexión. Decía mi esposa, es que mi perro, yo esté como esté, siempre está contento, siempre está moviendo la cola, siempre me quiere estar lamiendo, siempre se pone feliz al verme. O sea, es el tener mascota, nosotros somos seres humanos de vínculo, somos seres de vínculo. Entonces, el tener vínculo, el liberar oxitocina, está relacionado con salud mental. Disminuye el cortisol. Entonces, ¿qué sucede cuando estás en contacto con mascotas? Pues vas a tener menos estrés, vas a estar más relajado, vas a estar tranquilo y haz la prueba, ¿eh? O sea, estás muy enojado, no quieres ver a nadie, no quieres ver ni a tu perro, pero de repente sal a caminar con él o acarícialo o deja que se acueste a tu lado. En algunas otras áreas dicen, es que te está limpiando. Pues la verdad es que el contacto con el animal sí aumenta tu oxitocina, disminuye el cortisol y aparte activa tu dopamina. Entonces estás de mejor estado de ánimo, estás más, estás más de buenas, empiezas a cambiar tu estado de ánimo. Si estabas en enojo o estabas en tristeza, de repente empieza a haber un cambio. ¡Fum! Y esto es secundario a la liberación de dopamina.
Afinidad, ¿qué creen? Hay también estudios en donde te perfilan de si eres tú más afín a perros o eres más afín a gatos. Porque también no es de que a lo mejor tú eres más afín a gatos si tienes perro o viceversa. Y digo, está bien que tengas tu numerito y lo ames, lo quieras y todo, pero pues pruébale por el otro lado, a lo mejor también puedes encontrar algo diferente. Y eso es para las personas que tienen a las mascotas, que son, llevamos miles de años en total convivencia. Y esto, nuestro cerebro, nuestra evolución, nos ha marcado en pro, en cosas positivas, en estas interacciones. Aparte de que un animalito te hace que te muevas, que ya le estás limpiando la arena, que ya estás caminando, que si ya sales a comprar alimento, etcétera. Tenía un caso de un paciente que se descompensó de la glucosa, ¿no? Y preguntan en el hospital, ¿qué le pasó al paciente? ¿Por qué se descompensó de la glucosa? Y muchos decían, no, pues es que este paciente se compensó porque a lo mejor dejó de tomar su medicamento o ya no le, o ya tenemos que elevar los niveles de insulina, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta fue porque se murió su perro. ¿Cómo? ¿Cayó en un coma diabético porque se murió su perro? Sí. Su esposa había fallecido un mes antes. El señor estaba triste, estaba en duelo, estaba bloqueado, pero tenía su perro y lo sacaba a pasear, le permitía interacciones con otras personas, vínculo, conexión, compraba sus alimentos. Se murió su perro, lo enterró, ya no salía a caminar con él, ya no había interacción. Bastaron 72 horas con ese cambio de actividad para que el señor se descompensara tanto de la glucosa que cayera en un área de urgencias. Entonces, animalitos, factores protectores, vives más, vives mejor, vives con una salud mental más saludable. Todo esto que te estoy diciendo está investigado. Beneficios de dormir con pareja. ¿Qué creen que sí? La investigación lo dice. Y es más beneficioso todavía para los hombres que para las mujeres. Un hombre que duerme con su pareja vive más años, vive mejor y vive con menor riesgo de enfermedades. Mejora tu sueño. Al tener un mejor sueño, tienes mejor conexión, con cognición, tienes, estás descansando mejor, tienes más energía. Hay una disminución o regulación del cortisol, o sea, hay una regulación emocional. En general, hay una mejoría el dormir con pareja. Disminuye en un 20% el riesgo de enfermedades como infartos, como hipertensión arterial, cardiopatías. El dormir con una persona, con tu pareja, y bueno, también es un punto importante, ¿no? Que sea una relación estable. Porque sí, sí, pues si de repente no hay una, si es una relación que no es estable, pues no va a ser el efecto que está diciendo esta investigación. Pero bueno, el dormir con tu pareja, ¿qué hace? Te provee de seguridad, de acompañamiento emocional, actúa como un efecto buffer, como un amortiguador del estrés. Y bueno, si esto se acumula a lo largo de la vida, te genera una vida más larga y más sana. Vives más tiempo y vives de una mejor forma. Aquí están los estudios, por si los quieren revisar, de todo lo que encontraron, de en cuántas personas, de cuántos años de seguimiento. Tu círculo cercano, ¿no? Dicen, es que tú te empiezas a comportar, a pensar, a hablar, a tener incluso hasta posturas de las 5 personas más cercanas a ti. Aquí ponte a pensar, ¿quiénes son las 5 personas que están más cerca de ti, con las que convives más tiempo? Y que muchas veces no son las que están en casa. A veces tú te vas de noche y regresas de noche y llegas nada más a cenar y dormir. Y resulta que las personas con las que más tiempo convives no se encuentran en tu casa. Aquí estamos hablando de personas de trabajo, compañeros de trabajo, de amigos o de las personas con quien vives. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las investigaciones con tus personas cercanas? Como somos seres de vínculos, aumenta la oxitocina. Similar a lo que sucede con mascotas. Entonces, fortalecer vínculos
genera bienestar. Disminuye el cortisol, disminuye el estrés, disminuye el tamaño y la reactividad de la amígdala, ¿no? De repente te la haya más relajada. Aumenta la serotonina y la dopamina. Entonces, esto ya estamos hablando de estado de ánimo y de felicidad. Eres emocionalmente más estable. Te protege la salud, alarga tu vida. Dice un estudio que tener lazos cercanos con amigos va a disminuir el riesgo de muerte prematura hasta en un 50%. Esto porque los lazos de amigos actúan como reguladores emocionales y neurobiológicos. Te reducen el estrés, te potencian el bienestar, protegen tu salud, protegen tu vida. Recuerda cuando estás con tus cuates, con tus amigos, que luego te cambia el semblante, que estás risa y risa, que están hiperconectados. Y esto también depende mucho de el cerebro, porque tus amigos que tú has elegido, tú piensas que tú los elegiste y en realidad hay una conexión cerebral, hay ciertas partes del cerebro y ciertas redes que son muy afines genéticamente, biológicamente, neurobiológicamente, están destinados para estar ahí, conviviendo, platicando, creciendo. Y bueno, caso contrario, ¿no? ¿Qué pasa si estas relaciones no son saludables? ¿Qué pasa si esas relaciones te llevan a hábitos nocivos? Pues también van a impactar en tu cerebro, conductas de riesgo, adicciones. Entonces, si están uniéndose para vicios, eso empieza a activar tu circuito de dopamina. Si de repente empiezas con personas con negatividad, empiezas a tener un deterioro emocional, un deterioro cognitivo. Empieza a haber mayor ansiedad, depresión, tienes un menor control de tus impulsos. Está por ahí la metáfora, el cuento que dice que si tú de repente te acuestas en un costal de cebollas y estás ahí mucho tiempo, empiezas a oler a cebolla. Pero si tú te acuestas en un lugar donde hay flores y estás mucho tiempo ahí, empiezas a oler a flores. Por ahí dice, ¿no? Que nosotros tenemos la elección de a qué árbol arrimarnos. Si de repente yo me arrimo a un palito, pues cuando haya lluvia, pues me voy a mojar. Si yo me acerco a un árbol frondoso, voy a tener sombra, voy a tener protección, voy a tener canto de aves, puedo tener fruta. Esas son elecciones, porque tu entorno social no solamente te puede sanar, sino también te puede conducir a toxicidad, a aumentar el estrés, a fomentar adicciones, a deteriorar tu salud mental, tu salud biológica. Relaciones tóxicas crónicas generan aumento del cortisol e inflamación. Y ya vimos qué hace el cortisol y ya vimos qué hace la inflamación. La inflamación crónica genera enfermedades crónicas, genera enfermedades oncológicas. Entonces, esta es una invitación a que observes tu núcleo primario y verifica si ese núcleo primario va en relación a con a tus objetivos, a tus metas en la vida. No somos jueces para decir bien o mal, no, pero sí podemos ver si tus relaciones te están alejando o acercando de tus metas. Entonces es muy importante tus relaciones, porque tu entorno daña o mejora tu cerebro. La soledad también igual. Ya llevamos un par de décadas con muchos estudios acerca de la soledad. Soledad, sentirse solo. Hay personas que viven solitas y no tienen soledad. Hay personas que viven con muchas personas, con mucha gente, y viven soledad. ¿Y qué impacto existe en la soledad, de la soledad en el cerebro? Hay menos conexiones neuronales.
tu cerebro se deja de conectar. Entonces empieza a haber un deterioro cognitivo. La soledad se ha encontrado en estudios que las personas actualmente que tienen demencia tuvieron una historia larga de soledad. Hay inflamación crónica. El cerebro se te empieza a inflamar. Empieza a haber mayor grado de depresión y de ansiedad. Y como círculos viciosos. Te sientes solo, estás solo, empiezas a tener mayor deterioro de tu salud mental, ansiedad, depresión. Esa misma ansiedad, depresión te lleva a tener más soledad, más aislamiento y empiezas a meterte en una espiral. Somos seres de vínculos, somos seres de conexiones, el platicar, el hablar. Y también las investigaciones lo dicen, no solamente en cuestión de llamadas telefónicas, de mensajes, que hoy en día, ¿no? Ya es bien difícil, ya casi nadie quiere llamadas, ya la mayoría mensajes, cada vez nos estamos desconectando más. Lo paradójico que hoy podemos conectarnos con personas en Australia en tiempo real, pero nos estamos desconectando de manera presencial, de manera física, y eso está impactando en nuestro cerebro. La soledad prolonga efectos negativos en el cerebro, genera degeneración neuronal, inflamación crónica y un declive cognitivo. Entonces, para que nos pongamos a ver cómo te sientes, vivencia soledad, te sientes solo, invitación a que salgas con amigos, a que tomes el teléfono y le llames a esa persona con la que te llevabas súper bien en la secundaria, en la prepa, un café, salir a convivir, salir a relacionarte con la gente. Cada vez más, sobre todo en las zonas urbanas, estamos más desvinculados. Tú te vas a ciertos tipos de provincia, o es más, en otros tipos de países, te vas a República Dominicana y te subes al bus, todo el mundo está platicando como si se conocieran, todo el mundo está hablando y están conviviendo. Y hoy en día te subes al camión, al metro, y cada quien en su teléfono, cada quien en su rollo, como si no existiera absolutamente nadie, como si estuviéramos en una Matrix en donde estamos solitos ahí en un cilindro, sin comunicación. Y eso nos está afectando. Naturaleza y cerebro. Esto también está 100% comprobado. La naturaleza, el olor, el color verde. Todo eso empieza a entrar por nuestros ojos y empieza a bajar el nivel de cortisol hasta en un 20%. Tip, si estás estresado, si estás enojado, si estás irritable, si estás full de estrés, de compromiso, salte a un parque. Salte a una zona donde haya vegetación y en 20 minutos, ¡fum!, disminuyen los niveles de cortisol. Toca, quítate los zapatos, camina sobre pasto. Todo eso empieza a apoyarte a nivel neurológico. Mejora tu memoria, mejora tu atención, aumenta la actividad de la corteza prefrontal y del hipocampo, de la memoria. Por ende, empieza a haber disminución de ansiedad y depresión. Hay menos síntomas de ansiosos depresivos. Imagínense que un tratamiento para ansiedad y depresión, dentro de todo, sea salir a la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste en un entorno natural? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por pasto sin zapatos? Que estuviste al lado de un río, escuchando las aves. Entre más te desconectes, más tienes mayor salud cerebral. Es proporcional. Mientras el cuerpo se ejercita moviéndose, la mente se ejercita con quietud, con calma, porque ahí en esos estados es cuando hay un mejor funcionamiento de tu corteza prefrontal y un mejor funcionamiento de tu hipocampo. Entonces esa también es una invitación.
que en qué tipo de entorno estás, dónde vives, qué hay alrededor, de tu trabajo, de donde estás actualmente. En esta hacemos una comparativa. En esas investigaciones se comparó qué pasa cuando estás en la naturaleza y qué pasa cuando vives en la ciudad. Entonces, estos estudios muestran que pasar tiempo en la naturaleza protege tu cerebro. Pasar tiempo en la ciudad perjudica tu cerebro. Hay mayor estrés, la contaminación ambiental. De repente todo el mundo, ahorita yo venía caminando y veníamos mi esposa y yo, y de repente se empiezan a gritonear unos de unos coches y yo, ¿qué pasa? Y se echa un reversazo uno y lo va a alcanzar y digo, no, hombre, es que estamos con un nivel de cortisol extremo. Hay demasiado movimiento, demasiado ruido, demasiado estrés. Eso hace que estemos hiperalertas. Eso hace que nuestra amígdala esté más activa, más reactiva, hacia enojo, hacia ataque, hacia miedo. Más inflamación, más cortisol y por ende más estrés, más ansiedad. Entonces, movimientos, por ejemplo, ahorita que fue, bueno, no ahorita, pero cuando fue lo de Otis, lo del huracán, a mí me tocó, yo me fui de brigadista una semana, 10 días, y créanme que fue una situación bien difícil, bien complicada, porque era una ciudad totalmente destruida. Había saqueos por todos lados. Las calles estaban amotinadas con coches, con objetos y con fogatas y con personas armadas para cuidar y proteger lo que estaba dentro. Yo dentro del hospital, cuando llegamos, estaba la Guardia Nacional protegiendo las entradas del hospital para evitar que también entraran a saquear el hospital. Y nos decían, por nada del mundo salgan. Llegamos y aun así tuvieras dinero no podías salir a comprar nada porque no había ningún puesto, negocio abierto para comprar más nada. Y tú veías el ambiente de la gente y la gente estaba como desconectada de la realidad, como que no, estaban en shock. Era un nivel tan extremo de cortisol tan fuerte que el cerebro ya no lo lograba procesar y estaba en ese aplanamiento que te comentaba en el cual ya no había una respuesta como tal, como si fuera una anedonia, no había manifestaciones de emociones, caminando y viendo un montón de cosas. Y bueno, eso pues hoy lo vemos, ¿no? Dicen, vivimos en realidades muy diferentes. A pesar de vivir en ciudades, en donde estemos, hay lugares que tienen alto nivel de estrés, unos más que otros. Hay lugares en donde casi no hay vegetación. Hay colonias en donde tú ves y es meramente puro concreto. Es una selva, pero de concreto total. Casi no hay parques, casi no hay árboles. Cada vez se están acabando los árboles. Que por cierto les recomiendo mucho la película de Hoppers que habla acerca de esto, de cómo también nosotros hemos violentado a esta fauna, a esta flora, y eso nos ha repercutido a nosotros, a nuestra salud cerebral. Entonces, entornos naturales ayudan, activan, disminuyen el estrés. Hay mejor atención, mejor regulación emocional. Tú tómalo como práctica. Y es lo que te comentaba, uno de los objetivos de esta clase es, ok, sí, estás con altos niveles de estrés, pero empieza a programarte salidas. Con un día que te vayas a la semana a un parque, que te desconectes, que dejes teléfono, que te vayas con tu familia, que comas en un entorno diferente. Eso va a ayudar a tu cerebro hoy y en adelante. Y bueno, ¿cómo potenciar tu cerebro? ¿Cómo generar una neuroplasticidad diferente? Porque existe un término que se llama neuroplasticidad, que es la forma en cómo va cambiando tu cerebro. Y hay investigaciones muy claras que dicen ejercicio físico. Cuando haces ejercicio físico, se libera una sustancia que se llama BDNF. Y el BDNF es como vitaminas para tu cerebro, para que se conecte mejor, para que haya más conexiones y
haya mejor sinapsis, haya dopamina, haya opiáceos naturales que empiezan a generarte sensaciones de bienestar, mayor energía, mejor memoria, mejor enfoque. El ejercicio es de las mejores medicinas que puede haber para tu cerebro. Que soy flojo, que me da flojera, sí, sí, sí. Hay hasta recomendaciones de vete al gimnasio aunque solamente camines 2 minutos en la caminadora, levantes una pesa. Con eso. Ya hizo que te levantaras, que te cambiaras, que caminaras, que subieras escaleras, que hazlo, muévete. Somos humanos, somos seres, somos animales de movimiento, que estamos en un entorno cada vez más sedentario. Aprendizajes y retos. Ponte un reto nuevo. Vence un miedo, chiquito, grande, como quieras. Si algo te genera temor, aviéntate. Eso es también vitaminas para tu cerebro. Estimula el crecimiento de nuevas neuronas. Dicen, es que las neuronas no se pueden reproducir. Sí, hay unas que sí. Por ejemplo, las del hipocampo. Esas neuronas sí se pueden reproducir. Genérate actividades que te lleven y que te reten. ¿Qué te reta? Cantar, bailar, manejar, andar en bicicleta, hablar con esa persona que no has querido hablar. Es un reto que te va a generar salud cerebral, meditación y mindfulness. Lo que decimos de cerca una desconexión. Tú llevas a tu cerebro a quietud y eso es salud cerebral. La meditación va a reducir el estrés y va a fortalecer áreas de tu cerebro que no se logran fortalecer estando en tu vida diaria normal. Y lo que ya habíamos hablado, un sueño reparador. Esto va a facilitar la limpieza del cerebro, se va a sacar toda la basurita y se va a consolidar la memoria. Son 4 actividades que te pueden ayudar a mejorar tu salud cerebral, a estar mejor. Hábitos que destruyen contra hábitos que construyen. Estas también otras 4 investigaciones en las cuales dicen, tienes insomnio, menor espesor cortical, deterioro de la memoria, mejor control cognitivo. Dietas ultraprocesadas. Los que estuvieron en la masterclass pasadas hablamos acerca de eso. Si tú tiendes a comer hamburguesas, pizzas, hot dogs, todos los que son empaquetados, estos panes que vienen dentro de plástico, que son, que si tú las agarras y las deshaces, se hace aceite ultraprocesado. Tienes menor BNDF, mayor atrofia cerebral y aparte puedes desarrollar ansiedad o depresión. Muy importante, evita lo más que puedas las dietas ultraprocesadas, evítalas. Incrementa una alimentación saludable. Dentro de el diplomado que hay, dentro de las clases que vienen, ahí se aborda a detalle cuáles son los alimentos que te ayudan y cuáles no. ¿Qué alimentos son los mejores para el cerebro? Que te pueden ayudar a tener un mayor volumen cerebral, a una mejor función cognitiva, mejor memoria y demás. Y recuerda este dato, dormir siempre de 7 a 9 horas, 7 a 8 es lo más o menos lo indicado. Hay personas que dicen que duermen 12 horas, pero se levantan 3 veces al baño, pero tienen sueños ligeros, pero no duermen adecuadamente. Y esto, como ya lo habíamos visto anteriormente, el sueño nos ayuda a eliminar beta amiloide. El dormir bien, el dormir la suficiente cantidad de tiempo, nos ayuda a quitar beta amiloide, que es la que nos genera Alzheimer, neurodegeneración. Pequeños hábitos, mantenidos, constancia, constancia. Acuérdense, hábitos, hábitos, hábitos. Eso va a reconfigurar positivamente el cerebro. ¿Cuánto tiempo se genera un hábito? Esa es otra investigación. Decían que 21 días y la verdad es que no. Y dentro de las investigaciones somos seres, somos diferentes. Hay personas que necesitan hasta 155 días para generar un hábito, porque depende de qué hábito. Si quieres aventar un promedio, más o menos son 66 días. 65 a 66 días para generar un hábito. Pero hay personas
que desde que lo hacen 16, 18 veces ya lo tienen. Entonces la invitación no es de que tengas que ponerte de meta 21 días, no, hazlo todo el tiempo hasta que ya esté incorporado en tu vida. Entonces, estudios longitudinales dice, tu cerebro a 5 años, lo que hagas ahorita, evidentemente va a impactar. Y va a impactar de una manera significativa a 5 años. ¿Qué camino quieres elegir? Porque esta ya es tu elección. Malos hábitos, buenos hábitos. Porque esos hábitos que estés haciendo, que estés generando, van a tener relación con el espesor de tu corteza cerebral, con tu nivel de memoria, con el nivel de inflamación que estés manejando, con el envejecimiento. Hábitos que te llevan a vivir más tiempo y a vivir mejor. Dicen por ahí, ¿no? Enfócate en lo que puedes controlar, no en lo que no puedes controlar. ¿Qué sí puedes controlar? Parte de tus hábitos, con quién duermes, con quién convives, tienes mascotas o no, haces ejercicio, cómo te alimentas, cómo estás durmiendo, cómo te relacionas con los tuyos. Y eso va a impactar a 5 años. ¿Cuántos años tienes? Échale 5 años. ¿Cómo quieres estar? Porque uno te va a llevar a un camino y otro camino te va a llevar a otro. Y esa es tu elección. Y bueno. No, nosotros no decidimos de dónde venimos, cómo fue nuestra infancia, quiénes fueron nuestros padres, cómo fue nuestra crianza, cómo fueron nuestros hábitos que nos inculcaron de chiquitos, qué nos decían que teníamos que comer, qué no comer, qué actividades hacer. Eso, como dice la película de Kung Fu Panda, ¿no? El pasado ya no existe, ya no existe. El futuro no sabemos qué vaya a suceder. Pero el presente es un regalo, por eso se le llama presente, porque aquí es donde desde la conciencia podemos hacer algo diferente. No estamos rotos, simplemente tenemos un cerebro que se adaptó perfectamente a todo lo que vivimos, a todo lo que pasamos, a todo lo que ya nos comimos, a todo lo que hemos hecho. Pero dependiendo de lo que hagamos con elecciones hacia adelante, podemos vivir más, vivir mejor y tener una mejor salud cerebral. Si tú cambias tu entorno, cambia tu cerebro. Y regresando al caso de mi paciente, hizo lo que tenía que hacer, se tomó el medicamento que se tenía que tomar, acudió a las terapias que tenía que tomar, pero si no hubo un cambio en sus hábitos y en su entorno, entonces no hubo una mejoría. Y aquí termino con esta presentación. ¿Alguna duda, comentario, algo que quisieran decir, preguntar?